Y queremos ahora recordar esa gloria que tú has venido a mostrar a la humanidad. Haz que el pasaje que meditemos en tu palabra eh, sea algo profundo en nuestros corazones, que nos invite a la acción y que también, Señor, tú uses mi boca, mi predicación, pero aún sabiendo con esas limitantes, te pido que tú, Espíritu Santo, puedas predicarles en los corazones a mis hermanos, que ellos reciban tu palabra y que la pongan por obra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, a quien es toda la gloria. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Em, Bueno, traigo unas presentaciones. Hace 8 días con nuestro hermano Adriel ya vimos un pasaje, vimos una introducción a la carta a los Efesios, ¿sí? Nos acordamos, ¿no? Que es como un panorama general de esta carta. Y hoy precisamente vamos a meditar en el pasaje de Efesios 1, del 3 al 14. Todavía no lo vamos a leer, lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Y bueno, si ya lo encontraron allí, ustedes van a ver que tiene un título que en la Reina Valera dice bendiciones espirituales en Cristo, ¿sí? Y este sermón es titulado La bendición de ser creados para alabanza de su gloria. Toda esta pequeña porción de la Biblia nos da un panorama de las bendiciones espirituales. Y yo quisiera ocupar esta bendición de ser creados para la alabanza de su gloria. Porque ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de esta porción repite mucho esa frase, para que seamos para alabanza de su gloria, ¿sí? Entonces, entender que este mensaje tiene una aplicación para nuestra vida es el primer paso. Y ahora sí, quisiera empezar. Van a ser 3 secciones. La primera comienza con una pregunta, que es, ¿cuál es nuestra imagen de Dios? ¿Sí? La pregunta de cuál es nuestra imagen de Dios. ¿Y por qué? Quiero que mediten en esta pregunta. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? Vamos a ver su importancia. Ahora sí, la siguiente. Vamos a comenzar con esta frase que quizá es un poquito fuerte, que dice, si nosotros tenemos una imagen de Dios sin gloria, seremos una iglesia que no refleje la gloria. ¿Sí? Es grave si no tenemos una imagen de un Dios glorioso, porque no habrá manera en la que nosotros podamos manifestar al mundo la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Pues yo creo que ustedes saben que mucha de la gente acostumbra a imaginar a Dios como alguien que está distante, como alguien que no nos escucha, como alguien que está alejado, que en ningún momento se va a acercar a nosotros. O bien, buscan en Google o en Internet alguna imagen sobre Dios. Regularmente están estas pinturas donde aparece como un viejito, ¿no? Barbón, de pelo blanco, por la descripción que se nos hace del anciano de días, de figuras del Apocalipsis, pero regularmente siempre tiene como cara de enojado, hay fuego alrededor de él, y se muestra como alguien enojón, que está esperando ver en qué nos equivocamos para castigarnos. Esa es la imagen que tiene la gente que no conoce de Dios sobre Dios. Y esa es una imagen que no tiene gloria, ¿no? Y es una imagen que va contra de cómo nos muestra la Biblia quién es Dios, ¿sí? Nosotros podemos saber entonces que Dios es un Dios de gloria. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de gloria. Y es importante tener esto porque, aquí les puse, tenemos que ver la gloria de Dios para poder reflejar o mostrar la gloria de Dios, en este caso dice anunciarla,
Pero es importante eso, volviendo a ese inicio. La Biblia nos dice en el Salmo 24, si ustedes lo han leído, pregunta, dice, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. La Biblia nos describe a Dios como un Dios de gloria, ¿sí? Esto es lo principal que nosotros podemos saber a través de la palabra de Dios. Y les ponía esto, tenemos que ver la gloria de Dios para poder anunciarla basado también en un pasaje bíblico. Yo creo que sí conocen, ¿no? Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No podemos anunciar algo que no hemos visto, de otra manera sería mera religión, anunciaríamos nuestra tradición. Tenemos que convencernos de la gloria de Dios y para ello hay que conocerla, hay que ver la gloria de Dios para poder anunciarla, hay que oír de la gloria de Dios para poder anunciarla, porque lo hacemos con convicción. Y bueno, este pasaje de Efesios 1, del 3 al 14, nos va a ayudar a meditar cómo nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero antes de que entremos en esta meditación, vamos a ver 3 pasos para poder reflejar o mostrar la gloria de Dios. Ese es el segundo apartado. 3 pasos para mostrar o reflejar la gloria de Dios. Estos son principios prácticos para nuestra vida, ¿sí? Dijimos, tenemos la misión de mostrar la gloria de Dios, pero hay que saber cómo hacerlo. Y necesitamos práctica, Estos son los 3. Puede haber más, pero ahorita, para que no les sature la mente, vamos a ver estos 3. El primero es buscarla o verla. Tenemos que ver la gloria de Dios. El segundo es entenderla. Nunca vamos a terminar de entender la gloria de Dios, pero poco a poco, día tras día, así como nos alimentamos. Y compartirla, ¿sí? Estos son 3 ejercicios prácticos acerca de la gloria de Dios. Vamos a ver, el primero, buscarla. Tiene que ver con que nosotros procuremos comunión con Él. No hay otra manera de ver la gloria de Dios sino buscándola. Bueno, a veces Dios es tan bueno que aunque no lo busquemos, Él se hace presente, ¿sí? Pero hay más probabilidades de que nosotros veamos la gloria de Dios si la buscamos, si estamos en búsqueda de verla. Por eso es importante este paso. Tenemos que buscar ver la gloria de Dios. Y aquí le puse, procurar tener comunión con Él y las cosas que tienen que ver con Él. Escuchamos mucho en nuestra vida cotidiana, lo he escuchado mucho en la iglesia, que dice, bueno, me alegro porque mi hermano, mis hijos están en las cosas de Dios. Pero quisiera que distinguiéramos eso. Una cosa son las cosas de Dios y otra cosa es Dios mismo, conocer a Dios mismo, ¿sí? Podemos conocer las cosas de Dios. La iglesia es una cosa de Dios, es su novia, ¿no? Pero no es Dios. La iglesia no es Dios. Y es diferente, por eso tenemos que conocer tanto a Dios, ver la gloria de Dios y ver cómo se manifiesta a través de las cosas que tienen que ver con Él, ¿sí? Ese es el primer paso y no vamos un poquito antes del segundo, y no vamos a verla en distracciones. Muchas veces pues, nos ponemos a ver la novela, nos ponemos a ver videos, vamos con los amigos y platicamos y hablamos y vemos cosas que no tienen nada que ver con Dios. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes verán la gloria de Dios en películas que tienen que ver con violencia, con infidelidades, con otras cosas? Pues no, ¿verdad? Por eso, si nosotros nos distraemos, es como darle la espalda a la gloria de Dios. Tenemos que buscarla para experimentarla y entonces compartirla. Ahora sí, el segundo, entenderla. Tenemos que convencernos.
¿Por qué entenderla? Y les decía, no es fácil. Este es el ejercicio práctico. Para entenderla hay que meditar en lo que vemos y oímos de la palabra de Dios. ¿Por qué lo puse? Creo que ustedes tienen o han escuchado la historia, ¿no?, de Felipe y el eunuco. ¿Sí? Hechos 8:30. Allí dice que el eunuco iba leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve, acércate a ese carro. ¿Y qué pasó después? Dice que se acerca al carro y lo escucha leyendo, y entonces Felipe le pregunta algo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y dice el eunuco: ¿cómo voy a entender si nadie me explica, si nadie me comparte? Y entonces, ¿qué hizo Felipe? Comenzó a explicarle que se trataba de Cristo el pasaje que estaba leyendo. ¿Por qué digo entenderla? Aquí meditamos en la palabra de Dios, en lo que vemos de Dios, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos explique y que nos convenza de aquello que está pasando a nuestro alrededor. Porque podemos ver cambios en nuestra familia, podemos ver cambios en la iglesia, pero podemos no estar entendiendo nada y no vemos la gloria de Dios. Podemos tener cerca su palabra, estar leyéndola, pero no vemos la gloria de Dios. Solo la leemos en automático, la memorizamos en automático, pero no vemos la esencia y la gloria de Dios. Y necesitamos entenderla. Y para eso le pedimos al Espíritu Santo que nos convenza, que nos explique de su palabra, de su gloria, a través de lo que vemos, de lo que oímos. Y es una oración que quisiera que cada uno de nosotros tuviéramos. Les decía, están pasando cosas en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras amistades. Pero si no pedimos esa explicación al Espíritu Santo o que nos convenza, nos dé certezas, no estaremos viendo su gloria. Y tenemos que buscarla y entenderla. Bueno, ahora sí, una frasecita que les dejo. Antes de compartirla, quisiera que meditáramos en esto. No podemos compartir algo que, ¿cómo dice? No podemos compartir algo que no toca nuestro corazón. Porque algo que no toca nuestro corazón se olvida fácilmente. Por eso decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si ya está en el corazón, pues significa que está en contacto con él, ¿no? Ha tocado el corazón. Y así nosotros no podemos compartir algo que no ha tocado nuestro corazón. Si compartimos de la Biblia en mecánico y nunca transformó nuestra vida, ¿qué chiste tiene compartirlo, no? Hay cierta obra de Dios que sí avanza así, porque avanza a pesar de nosotros, a pesar de que aún nosotros no estemos sometidos enteramente a Él, pero lo ideal es que primero nuestro corazón sea transformado, vivamos, experimentemos a Dios y después lo compartamos, ¿sí? Entonces, ahora sí, el compartir de dos maneras. ¿Por qué compartimos? Preguntamos primero. Compartimos porque su gloria es para que la vean otros. Vamos a buscar ver su gloria, vamos a buscar entender su gloria y vamos a buscar compartir su gloria, porque su gloria tiene que ser alabada. Esa es la misión de la iglesia, que manifieste la gloria de Dios para que otros la alaben. Primeramente la iglesia y posteriormente la gente que va a llegar a los pies del evangelio va a manifestar alabanza a la gloria de Dios. Yo creo que les ha tocado cuando ustedes hacen algo y le dicen: te quedó muy bonito, te quedó muy rico. En el asunto de la gloria de Dios es hacer que la gente diga:
wow, este plan es el que tiene Dios para la humanidad, es tan perfecto que tengo que alabar a Dios por su grandeza, por su gloria. Esa es la meta de la iglesia. Y compartimos a través de dos cosas. Uno, anunciamos. Ya dijimos, porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto es a través de compartir con nuestras palabras, decir, algo sencillo como me encontraba triste y leí un pasaje y el Señor me dio consuelo, llegaron personas, pero reconocer en todo momento que aquello que nos pasa viene de Dios, ¿sí? Eso es manifestar su gloria, solo anunciarla con palabras, contar algo, para términos prácticos, contar algo. Y la demostración, esto basado en un pasaje en 1 Corintios 2:4, que va diciendo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y aquí les digo, los apóstoles mostraron señales y milagros, ¿no? Quizá habrá oportunidad de que Dios se manifieste así a la iglesia, pero lo principal, cuando nosotros examinamos la Biblia, la demostración del Espíritu Santo y de poder es a través de su fruto. El fruto del Espíritu Santo, que recordamos cuál es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Cada una de estas esferas tiene que ser manifestada en nuestra vida. Eso es demostrarla. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros hagamos por nuestro esfuerzo. Que el Espíritu Santo obra con poder. Y antes éramos las personas más enojonas, hay demostración de que Dios empieza a poner paciencia en nuestra vida y ya no somos tan enojones. Donde teníamos tristeza, que si teníamos miedo, el Señor nos llena ahora de amor, nos llena de valor y nos da la certeza y la convicción de que estamos viviendo con Él y no nos hace falta nada, ¿sí? Eso va provocando el Espíritu Santo en nosotros, tener amor, gozo, paz, paciencia. Esa es la demostración del Espíritu Santo y de poder. Y ahora sí, pensando en el pasaje de Efesios 1, 3 al 14, me gusta ¿dónde vemos la gloria de Dios? Vamos a meditar. 4 lugares donde miramos la gloria de Dios, ¿sí? 4 lugares donde miramos la gloria de Dios. Número 1, vemos gloria en la Trinidad. A lo largo de todo este pasaje del 3 al 14, vemos cómo opera Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos entendiendo que cada uno tiene un papel para con la humanidad y que ha hecho cosas que muestran su gloria, ¿sí? Muestran su gloria. Lo primero que nosotros vemos es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han estado aquí. Siempre han estado aquí, entre nosotros, con nosotros, bueno, acercándose a nosotros. Y ellos planearon todo, absolutamente todo. Es lo que nos va a manifestar la carta a los Efesios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han estado aquí y ellos planearon todo. Todo lo que nosotros vemos, de lo que nos hemos asombrado en nuestra vida, ha sido planeado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El hecho de que hoy estemos aquí también es parte de su plan. Es algo que Él ha planeado para nuestra vida. Y yo les puedo decir, en lo personal, el hecho de que esté predicando aquí también es parte de su plan, porque Él me llamó a nacer de nuevo y me dio ese nacimiento. Y como testimonio yo puedo decirles
ahora pensando quizá a la luz de la distancia, en ese momento también, yo puedo reconocer que Dios Espíritu Santo me estaba llamando y Él fue el que me convenció, ¿no? Como dice en su palabra, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Pude ver a Jesucristo salvándome, como muriendo en la cruz por mis pecados, reconociendo que fue un acto de amor y sacrificial. Y pude ver a Dios declarándome como su hijo. ¿Sí? Lo cantamos hace ratito, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando llegamos a Él, Él nos adopta. El Señor nos adopta. Entonces, tengámoslo en mente así. Y esto es para cada uno de nosotros. Yo espero que cada uno identifique cómo el Espíritu Santo también les llama, cómo el Espíritu Santo los ha ido convenciendo, cómo el Jesucristo los ha salvado a través de su muerte en la cruz, cómo el Padre los adopta, los hace sus hijos y por lo cual ya pueden acercarse ante el trono de la gracia confiadamente. Vemos la misericordia de Dios. Ese escenario es para cada uno de nosotros y ver la operación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de esta manera, obviamente es algo digno de gloria. Amén. Entonces, recordemos eso es digno de gloria y podemos hacer la misma oración que Pablo hace en Efesios del 3 al 6. Vamos a leer juntos. Capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El segundo es gloria en su plan, propósito. Gloria en su plan. Primero, para que haya un plan, pues tiene que haber motivos. De entrada, el motivo por el cual Dios estableció un plan fue por su amor, para expresar su amor. Nos dice en este pasaje, nos escogió para que seamos santos, que quiere decir apartados. Nos escogió para que seamos apartados y sin mancha delante de Él. Como cuando se prepara la semilla para la siembra, ¿qué se escoge? De lo mejor, ¿no? Así Dios nos quiere sin mancha. No escogemos la semilla que ya trae la polilla, no escogemos la semilla que está humedecida, escogemos aquello que está sin mancha, que está bien. Porque sin mancha es la forma en la que veremos a Dios. Dice en la Biblia, y también hay un canto que cantábamos, ¿cómo es? Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, que le veré, que le veré, con su espíritu me santificaré. Su espíritu nos santifica. Es que nos presenta sin mancha. No es por nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo que nos santifica. Somos santos, apartados, y estamos en santificación. Es algo que tenemos que estar en mente. Nos está limpiando el Señor, nos predestinó, es otra de las cosas. ¿Qué quiere decir nos predestinó? Que Él nos eligió antes nuestro destino. Eligió antes nuestro destino para ser adoptados hijos suyos. Versículo 5. En amor, habiendo elegido nuestro destino para ser adoptados hijos suyos.
por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos seguros de eso? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén. ¿Lo creemos? Sí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos adoptados. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, ¿no? Nos dice esta carta. Porque su voluntad es amorosa. Si es amorosa, nos quiere cerca de Él. Pero no podríamos estar cerca de Él si estuviéramos con mancha. Recordamos que nuestro Dios es un Dios santo, puro, sin mancha. ¿Podemos presentarnos con mancha delante de Él? No, ¿verdad? Hay que tener esa certeza, no podemos presentarnos con mancha delante de Él. Y de hecho me acordaba de esta frase de Martín Lutero, cuando él llega a Cristo, dice, me miré a mí y vi imposible salvarme. Vi imposible ser santo, ser limpio. Miré a Cristo y vi imposible perderme, porque su sangre nos limpia, su sangre nos purifica. Lleguemos a Cristo, ¿no? Él nos adopta, Él nos limpia, Él nos hace reunirnos con Dios. Esa es la meta. El motivo fue su amor. Gloria en su plan, su propósito, porque su propósito es que estemos con Él, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo esta carta. Su propósito es que estemos con Él. No se trata de ir al cielo a pasear, ¿no? Se trata de estar con Dios, viviendo con Dios. Pero ¿cómo lo lleva a cabo? Eso es lo bonito. Todavía hay más gloria de la cual hay que hablar. Pues gloria en su gracia. Su gracia es cómo lo lleva a cabo. Y dice en el versículo 6 del capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ya notaron? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. No está hablando directamente de Dios, está hablando de la gracia. ¿Por qué? Esto quiere decir que su gracia tiene tanta gloria que la alabamos como atributo de Él, como una acción de Él, como algo que viene puramente de Dios. ¿Sí? Su gracia tiene tanta gloria que la alabamos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Con la gracia Él nos hizo aceptos. O sea, es que ya podemos acercarnos a Dios, proveyó el sacrificio en su Hijo amado, en quien tiene complacencia y nos hizo tomar su lugar. Esto es la justificación. Nos presenta justos delante de Dios, porque por nosotros mismos pues no estamos limpios. Es presentándonos a través de Cristo que nos presentamos limpios. ¿Por qué? Porque nos vestimos de Él. Nos dice la Escritura en Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos reviste de Él. Esto quiere decir que en Jesús somos nuevas criaturas, en Jesús somos aceptados o tenemos aceptación, en Jesús tenemos redención, libertad por su sangre, fue la compra, el pago. Tenemos el perdón de pecados. Dice Romanos 6, 23, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos el perdón de pecados es porque el pecado se ha pagado, y si ya se pagó el pecado, alguien más murió por nosotros, nosotros ahora tenemos vida y tenemos vida eterna. Esa es su gracia, esa va siendo su gracia.
Su gracia también es que Dios nos provee oportunidades de estar con Él, aún equivocándonos. Su gracia, oportunidades de estar con Él, aún equivocándonos. Pero no se queda allí, su gracia todavía tiene más cosas. Dice que la gracia de Jesús no solo nos perdonó, también nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Dice en el versículo 8, ¿no? Bueno, primero en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La obra de Jesús no solo se quedó en la cruz, el perdón y ya. Dice que nos dio toda sabiduría e inteligencia. Pero lo bueno es que a mí me gusta verla, ¿no? En lo personal, en mi vida. Pues para que entendamos, primero hace referencia a algo espiritual. Está apuntando a una verdad espiritual. Sabiduría, que viene de lo alto, de espiritual. Inteligencia, en las cosas del reino, en las cosas de Dios, acerca de Él. También se va colando en aspectos de la vida práctica y material, pero ese es el primer objetivo, riquezas y sabiduría. ¿Por qué? Y digo, esto todo es parte de las riquezas de su gracia, ¿sí? ¿Qué es en lo que sobreabundamos en sabiduría? O sea, ¿qué sabemos? Una de las cosas, ya la estamos viendo, Dios tiene un plan. Otra, los tiempos de Dios son perfectos. Todo tiene su tiempo, nos dice la palabra. Esa es la sabiduría. No nos desesperamos por hacer llegar las cosas. ¿Qué sabemos que el mundo no sabe? Ya vimos, Dios nos quiere con Él y está haciendo todo para que eso sea posible. ¿Sí? ¿Sabemos qué cosas sabemos que el mundo no sabe? Les decía hace un rato, el mundo tiene la imagen de Dios como alguien que está distante, como alguien que es indiferente incluso a nuestro dolor. ¿Qué sabemos de Dios nosotros ahora en toda inteligencia? Pues que Dios quiere acercarse a nosotros, que a Dios le preocupa lo que nosotros vivamos, lo que sentimos, lo que vivimos, le preocupa a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es un Dios amoroso, que está procurando, que nos está cuidando. Eso es lo que sabemos de Dios. Que si el mundo sabe que o imagina que Dios es un Dios enojón, que solo está esperando el error para castigarnos y que incluso eso puede ser sinónimo de ser rencoroso, sabemos que Dios no es así, que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso, que Dios tiene gracia, que nos transforma, que a pesar de nuestros errores nos da la oportunidad de ser diferentes día tras día. Esa es la inteligencia que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Es parte de las riquezas de su gracia. ¿Amén? Amén. Bueno. ¿Qué sabemos que el mundo no sabe? Pablo nos dice en el versículo 9 y 10, un misterio. Sabemos un misterio a los ojos del mundo. Su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. En el cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, nosotros, sus hijos y su creación. ¿Sí? Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todos juntos en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. La Biblia nos marca que habrá un momento donde la creación estará completa junto con nosotros, que incluso la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios en su gloria, con cuerpos transformados, con nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Y estaremos juntos
y será algo diferente, porque también tenemos pues esa profecía ubicada en Apocalipsis 21. Más voy a leer un cachito, y si ustedes la quieren seguir, si no, medítenla también en su casa. Eso tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos, tiene que ver con reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos como su Dios, con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues ya no tendrá efecto. Esa unión de las cosas será purificado, porque los mentirosos dañan, causan tristeza, dolor, estragos. Por eso ellos no formarán parte de ese reino. También como eso, el Señor en esta tierra nos da la oportunidad de arrepentirnos, de acudir a Él, decir: Señor, borra mi vida pasada, me arrepiento de ella, ya no voy a volver a vivir eso. Permíteme estar contigo. Señor es fiel. Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros hacemos eso, también nacemos de nuevo. Y nacemos de nuevo no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre, ¿por voluntad de quién? De Dios. Y esa vida nueva nos hace ya no tener esa identidad en el pecado que nos marcó durante mucho tiempo de nuestra vida. Dios ahora nos da un nuevo nombre, una nueva identidad, nos declara sus hijos, ¿sí? Por eso podemos acudir. Así de gloriosa es su gracia. Por eso la alabamos, hermanos. ¿Sí o no hay gloria en su gracia? No los escucho muy convencidos. ¿Sí o no hay gloria en su gracia? Amén. O sí, digan, pero seguros. ¿Sí o no hay gloria en su propósito? Hay gloria en todo lo que hace nuestro Dios. Amén. Diría el hermano Marcos: Dios los bendiga. El último, ya para finalizar este repaso de la carta. Gloria en lo que hizo, está haciendo y hará. ¿Cómo dice? A ver si están aquí. Amén. Dios es eterno, entonces ha estado, ya vimos, desde el principio. Él ha tenido un plan. El día de hoy vemos que está haciendo cosas y seguirá haciendo cosas. Vimos una profecía. Versículos del 11 al 14. Leemos igual todos juntos.
Efesios 1, 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestras, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para gloria. Ya se nos quedó para alabanza de su gloria. Amén. Dice, tenemos herencia. No vamos a profundizar en eso. Ya estamos viendo parte de nuestra herencia. Dice que somos predestinados. Otra forma de decirlo es que somos dirigidos conforme al propósito del que hace todas las cosas, según lo que ha designado, lo que ha señalado, lo que ha establecido su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora sí, meditemos en esta frasecita, que seamos para alabanza de su gloria. Que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ya estamos viendo de qué se trata? Ya estamos viendo que nosotros somos la muestra de la gloria de Dios. ¿Sí? Estamos viendo que son la muestra de la gloria de Dios. ¿Y qué les decía? Que la gloria de Dios tiene que mostrarse para que sea alabada. Si nosotros somos la muestra de la gloria de Dios, entonces nos convertimos en, somos para alabanza de su gloria, ¿sí? Nos convertimos en la evidencia que tiene que ser alabada de la obra de Dios, no nosotros, sino la obra de Dios. Es lo que refleja este pasaje. Nos convertimos en aquello que evidencia que Dios sí está acercándose a la gente, que Dios da vidas nuevas, que Dios transforma, que Dios sana heridas, que Dios restaura familias, que Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando eso empieza a suceder, pues hay alabanza. Primero, entre quienes no sabemos ese poder de Dios en nuestras vidas, y después en quienes ven que eso está sucediendo fuera de la iglesia, ¿sí? Y empieza a haber alabanza de su gloria. Y bueno, ya omito unas partes. Esa es la manifestación de su gloria. Dios obrando a través de nosotros, su iglesia. Primero porque nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha transformado. Somos la evidencia de su gloria. A través de nosotros manifiesta eso, pero también a través de nosotros hace llegar ese mensaje a las personas que no conocen. ¿Sí? Por eso obra a través de nosotros. En esos dos sentidos. Decía Pablo aquí, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hacía referencia un poco a los judíos, a los que tenían las profecías y esperaban en Cristo. Luego nosotros que hemos Shema, me gusta esta palabra, que no está escrito en hebreo, está en griego. La palabra que se le equipara es Shema. Shema en el hebreo, escucha, sino atiende, obedece. Hemos oído, es que hemos atendido, puesto nuestra atención. Una vez que atendemos, obedecemos, ¿no? Que hemos oído, atendido la palabra de verdad.
el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, el evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Juan 14, Juan 16, dice, os conviene que yo me vaya porque vendrá un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Esa es la promesa. También la encontramos en Hechos 1:8, en Hechos 2, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En el 2, el día del Pentecostés, es la promesa del Espíritu Santo cumpliéndose, llegando a la iglesia. Ahí está la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la que Cristo hizo. Esa promesa, que el Espíritu Santo vendría y estaría en nosotros. Incluso antes de Cristo, Dios Padre la revela a través de un profeta, Joel. Les busco Joel 2, del 28 al 32. El pasaje se llama Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esa es la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Un sello es para identificación. Es decir, que fuimos sellados es que somos identificados como suyos. Por eso, bueno, ya no me desvío. Somos identificados como suyos. Que eso nos quede claro, ¿sí? Tengamos esa certeza. El Espíritu Santo nos identifica como parte de este plan, nos recuerda que somos hijos y nos hace ver toda esta gloria. La gloria de Dios en la Trinidad, la gloria de Dios en su plan, en su propósito, la gloria de Dios en su gracia, la gloria en cómo está sucediendo desde el inicio, en que no estábamos, lo que ya hizo, lo que está haciendo ahora y en lo que hará en un futuro. Porque nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es esto? Es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá todas estas cosas. La garantía de que somos para alabanza de su gloria. Eso hace el Espíritu Santo. Nos da esa seguridad, esa certeza, manifiesta esa garantía. Definitivamente, yo creo que es asombroso ver como el cuadro completo de cómo opera Dios a través de la Trinidad, teniendo un plan y siguiéndolo, ¿no? Y manifestando su carácter misericordioso, su carácter pues, lleno de gracia, atrayéndonos a Él, transformando nuestra vida y cambiando todo para alabanza de su gloria. Viendo todo este cuadro completo, espero no haberlos revuelto. Viendo todo este cuadro completo, me atrevo a preguntarles, ¿sí o no será digno de alabanza? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Sí o no será digno de alabanza?
¿Sí o no? Ya es digno de alabanza. Ya es digno de alabanza porque ya está operando ese plan. Y recordémoslo, nuestro Dios es fiel y no faltará a su palabra. Si lo tenemos por prometido, lo tenemos por cumplido con Él. El Espíritu Santo es la garantía de que ese plan está llevándose a cabo, de que estaremos juntos con Él. Y pues si tú logras ver todo este escenario de la gracia de Dios, pues el Señor solo te pide una cosa. Bueno, hay muchas maneras en las cuales lo puede hacer, darte este mensaje. Y yo retomaba un poco el pasaje de Isaías 55, pero en especial 2 versículos, el 6 y el 7. El 6, ¿por qué? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Acércate a Él, pide que se muestre a tu vida con toda esa gloria, que ahorita vimos un poquito, pero esta gloria solo la podremos ver si la buscamos. Ese es el principio. Pídele, preséntate a mi vida, muéstrame tu gloria, permíteme alabarla y ser para alabanza de tu gloria. Y lo segundo, en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué quiere decir a la luz de este pasaje de Efesios? Deja el camino que estás tomando sin Dios. Deja el camino que no está contemplando la gloria de Dios y vuélvete al Señor. ¿Qué es vuélvete al Señor? Míralo, búscalo, no le des la espalda, velo cara a cara, de frente. También quiere decir, escoge su camino, escoge el camino donde se manifiesta esta gloria. Escoge caminar con Él. Es lo que también nos hace alusión este pasaje. Escojan caminar con Él. Dice que Él será amplio en perdonar. Mediten en esto, hermanos, en toda la gloria de Dios y en que el mensaje es para ustedes, que es para hoy, ¿no? Que contemplen su gloria, que les atraiga su gloria y que comprendiéndola pidan que actúen sus vidas. Y ustedes solito va a ser en consecuencia que se van a convertir en motivo de alabanza de su gloria. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque eres bueno, nos muestras qué tan grandioso eres con tu gracia, Señor, y te alabamos primeramente porque tú nos has dado vida nueva, has transformado nuestro lamento en baile, nos has dado felicidad, alegría, nos has quitado el luto y nos estás consolando también. Señor, pedimos seguir viendo tu gloria, seguir acudiendo a ti,